Recuerdo que yo tenía compañeras, y eso le cuento a mis hijos, que eran delgadas. Y hay algunas de ellas que sí se burlaban. Se burlaban en el colegio, pero bueno, pues uno dice, no, yo soy fuerte y conmigo no puede, ¿no? Pero sí me afectaba. O sea, no, tal vez allí yo no le daba la cara y agarraba y no me hacía sentir débil. Pero llegaba a casa y sí me lo creía. Creía que sí, sí, seguro que soy así. Y crecí con ello y eso marcó mucho lo que es mi adolescencia. Hola, aquí estamos en Entre Amigas. Entre amigas. Y hemos estado hablando acerca de mi identidad en Cristo, un tema bastante importante para nuestras vidas como mujeres, como damas, para señoritas también, que entendamos qué es lo que la Biblia dice acerca de nosotros y que lo creemos y que vale mucho más de lo que yo opino, de lo que yo siento o de lo que alguien de repente me ha dicho hace muchos años. Y pues de repente hay más ahí que deberían de decir, de hablarlo con el Señor si se sienten condenadas de su pasado. O dicen, pero yo siempre pensé que era así o asá, por algo de repente que alguien ha dicho. Sería bueno que puedan orar y pedir a Dios, rogar al Señor que Él les muestre, ok, Padre, quiero estudiar de eso y muéstrame quién soy yo realmente en ti. Así. Y justo estuvimos hablando antes de grabar acerca de hasta hacer una lista, ¿verdad? De lo que dice la palabra, quiénes somos en Cristo y colgarlo ahí en nuestro espejo o tenerlo en un lugar donde podemos hacernos recordar a nosotras mismas la verdad. ¿Qué dice Dios acerca de mí? Y no creer tanto en lo que el mundo dice, no creer porque es difícil, porque por todos lados nos están bombardeando con información, tú eres así, tú eres así, o de repente no eres, y piénsalo bien, pero no, debemos saber quiénes somos en el Señor y poner nuestra confianza en eso. Ok, Dios, si tú lo dices, Dios, yo lo creo. Así es, Y lo es, voy a Heather. creer. Yo recuerdo mucho, Heather, cuando era niña, estaba en el colegio, yo siempre he sido gordita. No, siempre ha sido bendecida. Llenita, bendecida. Ajá, sí, no Eso me seas gusta. gordita, por favor. Y sufría mucho en el hecho de educación física. Oh, okay. ¿Ya? Y recuerdo que en esos tiempos en la educación física nos hacían saltar un taburete, una cosa que teníamos que saltar, y yo tenía demasiado miedo. Oh. Uno, porque tenía miedo que no vaya a llegar al otro lado, pero otro era porque el temor a la burla. El temor a lo que, o sea, como yo era gordita, entonces, bueno, soy gordita, no vaya a decir, o sea, mis compañeros, o se vayan a reír. Entonces, recuerdo que yo tenía compañeras, y eso le cuento a mis hijos, que eran delgadas. Y hay algunas de ellas que sí se burlaban. Se burlaban en el colegio, pero bueno, pues uno dice, no, yo soy fuerte y conmigo no puede, ¿no? Pero sí me afectaba. O sea, no, tal vez allí yo no le daba la cara y agarraba y no me hacía sentir débil. Pero llegaba a casa y sí me lo creía. Creía que sí, sí, seguro que soy así. Y crecí con ello y eso marcó mucho lo que es mi adolescencia. Marcó mucho mi adolescencia y pues así fui, ¿no? Llevando mi adolescencia hasta un punto donde aceptaba cosas que yo misma no quería. Entonces, ¿por qué? Porque dejé llenar mi mente de esas mentiras. No conocía de Cristo. Doy gracias a Dios que ahora ya soy salva y el Señor, o sea, no me muestra que Él me ama. Así como soy. Amén. Que Él tiene un propósito para mí. Y no solamente te ama, o sea, te creó. Amén. O sea, eres perfecto para Él. O sea, Él tenía en su mente exactamente como Él quiso que ibas a ser. Y yo pienso que, honestamente, el poder que un papá o una madre
puede tener en la vida de sus hijos. Porque a veces los niños corren a casa y no hablamos con ellos. ¿Qué tal tu día? ¿Cómo te fue? No sabemos lo que pueden. De repente, hasta que nuestra hija puede ser demasiada, o sea, muy bonita, preciosa, pero igual por no voy a decir nombres, pero por un tonto, ¿verdad? En el colegio que le dice, ¿por qué tus ojos son así o algo? La pobre niña va a estar luchando por siempre con eso. Y es algo sumamente importante que los papás también sepan cómo ayudar a sus hijos. No, la palabra de Dios no dice eso. ¿Dónde? Y mostrarles Salmo 139, mostrarles también este pasaje en Efesios. O sea, Dios nos ha hecho maravillosas. Amén. Y pienso también, yo sé que solamente damas van a ver eso, pero de repente pueden soplar, ¿verdad? En el oído de su esposo, ¿verdad? El poder que un padre tiene en la vida de su niña, de poder decirle, tú eres bella. Dios te ha hecho preciosa. Palabras así que la niña... Y esto lleva, Heather, a que, por ejemplo, hay muchos padres que dicen, no, es niña y tiene que estar con su mamá. Es niña y no, yo salgo con mi varoncito. No, nos vamos a jugar y somos machos, dicen, ¿no? Pero no se están dando cuenta la importancia de que la niña necesita ver un ejemplo, ver, wow, admirar a ese papá, ese hombre que tiene en casa y como dice, no, el padre le puede enseñar a la niña qué es lo que va a querer más adelante, qué es lo que va a esperar de un varón más adelante. Entonces, cuán importante es, como dices, los padres. De verdad que sí, vuelvo, ¿no? Y sí, yo llegaba a casa, mis padres trabajaban, o sea, ¿no? Y mi cabeza trabajaba. Claro. Y muchas veces, o sea, no lo creía. Trataba de poner una careta delante de los amigos. ¿Por qué? Porque yo no iba a mostrar que era débil. Yo iba ahí, ¿no? Y te cuento que cuando estaba en el colegio, en la adolescencia, me metí a un grupo. ¿Así? Sí. Y wow, ¿no? Pero yo ahora me doy cuenta y digo, Señor, wow, lo que yo he pasado, de repente hay muchas chicas que hoy lo están pasando. Yo creo que sí. Que sacamos esa careta para que nadie nos vea. O sea, cómo estamos derrotas adentro. Y nos metemos en grupos, nos andamos peleando, porque con nosotros nadie va a poder. Yo recuerdo que agarrábamos esto para pintar. Las paredes, era una de ellas. ¿Qué? No, espérame, sí. Pero después eres esposa del pastor y todo, pero ay. Sí, fue una de ellas y tengo que confesarla. Ay, bueno, ya sabemos, de repente quieren editar eso, está por bien, favor. Y recuerdo que nosotros ahí en las paredes escribíamos con esos sprays y en todo lugar poníamos nuestros nombres. Ahora yo pienso y digo, es que eso era falta o sea, yo lo que yo quería en ese momento es que me reconocieran, de que yo soy Marta. Atención. Exacto, estaba dentro de mí necesitando eso. Yo era la fuerte. Yo recuerdo que mis amigas no le podían hacer nada, porque estaba yo para defenderlas, pero no había quien me defienda a mí. Wow. Esa era mi batalla interna. Y así, o sea, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos ya gracias a Dios en el Señor y conocemos y sabemos a través de su palabra lo que Él quiere de nosotras y lo que somos en Él. Pero también, como tú decías, a las madres, ¿no? A los padres, pero también cuánto puede ayudar una amiga cristiana, una amiga, por ejemplo, en el colegio. Trato de animar a mi hija y decirle, debes mostrar a Cristo, ¿no? A través de tu vida. A veces viene y me dice, mamá, mira esto, así se está comportando mi amiga. Y yo le digo, hija mía, tú no sabes lo que hay detrás. Tú no sabes lo que puede estar pasando con sus padres, tú no sabes. Entonces, muestra a Cristo a través de tu vida. De repente el Señor te ha puesto a esa persona con un propósito. Y a veces las chicas jovencitas, niñas o adolescentes que están en nuestras iglesias están batallando con identificarse como cristianas. ¿Por qué? Porque les da vergüenza
no, ay no, es que me van a decir que soy santita, que soy santurrona, que no voy a fiestas, que mis padres tengo que pedirles permiso. Cuando deben agarrar y sentirse bendecidas por Dios, porque ya conocen de ese Salvador. Exacto. Lo que, por ejemplo, yo no lo conocía. Yo no conocía de ese Salvador y estaba metida en ese mundo, en querer poner una careta, pero dentro de mí estaba rota. Y debemos pensar, y voy a esas señoritas adolescentes que nos están escuchando, o de repente ya adultas que tienen compañeras en sus trabajos, ¿no? Que debemos dejarnos que Cristo se muestre a través de nuestras vidas. Amén. Y que nos sintamos bendecidas de que tenemos a ese Salvador de nuestro lado. Y ayer el pastor enseñaba en nuestra iglesia cómo podemos compartir de Cristo. Y lo hacía tan sencillo y tan fácil y doy gracias a Dios porque mis hijos pudieron estar en el culto y ellos podían aprender ello. Y cuando tengan alguna situación, ellos ya van a poder hacerlo. Amén. Entonces, no es solamente los padres, sino también nosotros como cristianos, desde chiquititos, no podemos ser de ayuda a otras personas. Amén, Entonces, tenemos aquí lo que es la ayuda para las demás personas. Amén. Mucha verdad que nos ofrece la palabra de Dios. Y estamos viendo nuestra identidad. Y la vez pasada hemos visto que somos tan bendecidas por tantas bendiciones espirituales, tanto la palabra de Dios como la oración, el directo acceso que Dios nos permite. ¿Quién hubiera pensado que el Dios de todo el universo tomaría tiempo de escuchar a un pequeño ser viviente? ¿Me entiendes? O sea, ¿quién somos nosotros para que Dios tome el tiempo para inclinar su rostro y escucharnos? Sin embargo, es una gran bendición. Amén. Y muchas veces no tomamos el tiempo para orar. A pesar de cuántas promesas acerca de la oración tiene la Biblia. ¿Te imaginas? No sé si alguna vez has hecho o has escuchado, pero yo supongo que son tantas promesas en la palabra. Todo, o sea, no hay allí algo que el Señor nos está diciendo. Y a veces pasamos, ¿no? Pasamos y decimos, no hay nada. Hay que echarlo por ahí. ¿Qué? ¿Cómo? Si la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y hoy día vamos a ver otra cosa que nos identifica en el Señor. ¿Y quieres ayudarnos? Claro que sí. hermana? En Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Wow. Hay una palabra ahí, escogida. Escogió, dice, ¿no? Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Amén. Wow. Y es interesante porque no es que solamente nos escogió, pero Él diseñó cada parte de nosotras. Ahorita hay una lucha enorme sobre el género, ¿verdad? Pero tú decides. No, realmente Dios decidió desde que antes de que naciéramos qué íbamos a hacer, si hombre o mujer, y eso es lo que decidió Dios. Y más que eso, que Él ahora nos ha escogido, ¿verdad? En Él, pero dice antes de la fundación del mundo. Eso es lo que, wow, qué impresionante, ¿no? Antes de la fundación del mundo, Dios ya nos tenía en sus pensamientos, ya sabía que iba a haber una Heather, que iba a haber una Marta, y ya nos... Y debemos sentirnos privilegiadas, bendecidas. Bendecidas en el Señor, que somos escogidas. Amén. Por ese gran Rey, nuestro Salvador. Amén. Escogidas. Y por ello es que no debemos darle lugar a Satanás para que nos ponga cosas en la mente y confundir. El mundo de hoy te dice, sé lo que quiera hacer, ¿no? Y no, ¿por qué la niña se va a poner esa ropa? Que ahora también no puede ponerse la ropa del niño. No, que ahora el niño también puede ponerse los aretes. Y desde muy chiquitos estamos equivocados en la forma de criar a nuestros niños, de dejar y darles todo, ¿no? Y decir, no, si se quiere pintar las uñas nuestro niño,
vamos a pintar. Pero no estamos dándonos cuenta de que Dios nos escogió y desde antes de la fundación del mundo. Cuando ya estaban formando en la barriguita, el Señor decía, ¿no? Quiero que sea niña, va a ser niña o va a ser niño. Exacto. Y no darle pie a Satanás para que confunda la mente de nuestros hijos y nuestras mismas mentes, ¿no? No, sí, ver lo malo como bueno. Exacto. Y dice no solamente que nos ha escogido, pero dice después para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. Ahora eso es un reto total, ¿verdad? Pero su deseo de Dios es no solamente que seamos salvas, ¿verdad? Pero que también que seamos santos y sin mancha. Y eso es un proceso que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas a poder pulir, creo que se dice, ¿verdad? Sí. Pulirnos de los pecados que tenemos que dejar. Es algo consciente que tenemos que, por favor, Padre, lléname con su Espíritu Santo. Someternos. Y someternos Someternos al Señor. ¿Por qué? Porque en nuestras propias fuerzas no lo vamos a poder dejar. En nuestras propias fuerzas no vamos a poder seguir pecados que cargamos. No desde atrás, ya somos nuevas criaturas, dice la palabra cuando recibimos a Cristo. Amén. Y dice que debemos dejar todo, pero muchas veces ese pasado quiere regresar, pero es ahí donde nosotros debemos someterlo al Espíritu Santo y decirle, Señor, hey, ayúdame, aquí está, estoy batallando con esto. Y serle sincera a Dios y decirle, Señor, tengo estos pensamientos. Señor, estoy contestando de esta manera incorrecta. Señor, estoy deseando esto. Entonces, ser directa con Dios. ¿Por qué? Porque Él nos escogió, Él sabe nuestras necesidades y Él nos manda a ser santos. Exacto, y yo creo que mucho escuchamos al mundo porque el mundo nos dice, tú puedes, debes de ser independiente, ¿verdad? Tú puedes, pero la vida cristiana nunca fue hecha para hacer algo que podemos hacer. Dios nos ha creado y su diseño de Él es que vayamos con Él y le decimos, Dios, yo no puedo, literal, Dios, yo no voy a poder eso sin ti y sin su Espíritu Santo. Y no sé de ti, pero yo por muchos años sentía que estaba fracasando si tuve que llegar al punto de decir a Dios, no puedo y te necesito. Pero realmente es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Él quiere romper este orgullo en nosotros que dice, yo puedo, ¿verdad? Que vayamos con Él diciendo, Padre, yo no puedo, yo necesito tu Espíritu Santo a guiarme cada momento, a formar y moldear mi corazón a ser santa y sin mancha adelante tuya. Yo quiero pecar o yo quiero enojar ahorita con tal circunstancia, con tal persona, ¿verdad? Y respirar y decir, Padre, yo te necesito, por favor, ayúdame, Dios. Someter nuestro carácter. ¿No? Nosotros como mujeres muchas veces somos de todo. Tenemos la parte sensible, tenemos la parte, tenemos todo, ¿no? Todos nuestros sentimientos a veces afloran. Y someterlo al Señor. Amén. Ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Amén. ¿Sí? Hay algo que de repente nos quieren hacer mal, pero yo recuerdo, y les he enseñado a mis hijos, cómo actuaría Cristo en ese momento. Y les ando recordando. Hoy, por ejemplo, mi hijo tenía que tomar una decisión. Y le digo, ¿qué diría Cristo? Entonces eso nos ayuda a pensar como Él pensaría. ¿Qué es lo que haría Él en ese momento? Porque sí es difícil, es una lucha. Y dice, santas y sin mancha. Wow, todos los días queremos pecar, queremos hacer algo que no le agrada a Dios. Y a veces lo hacemos. Pero gracias a Dios dice su palabra en Primera de Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Y gracias a Dios tenemos su palabra, gracias a Dios, no, si hacemos algo incorrecto, tenemos a Él, a Cristo esperando, dímelo. Esperando que otra vez admitimos que a solas yo no puedo. No podemos, exacto. Amén. Exacto, sí. Qué bendición tenemos para poder ser escogidas. Amén. En el Señor y qué bendición poder. También hay un versículo en la Biblia, yo sé que has escuchado, Heather, de Gedeón. Claro que sí, Gedeón.
Wow. Sí, Increíble historia. Y dice en Jueces 6:15, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Dios lo había escogido con un propósito. Amén. Pero él se ve en ese momento que pone sus excusas y dice, yo, no, si mi familia es pobre, si mi esto. Pero él estaba viéndose con sus ojos, no estaba viendo con los ojos que Dios lo veía. Y entonces eso muchas veces nos pasa a nosotras. Y de poder decir, yo, escogida yo, si yo soy pecadora, si yo hice esto, tomé esta decisión. De repente hay amigas que nos están viendo y de repente han abortado. De repente se separaron de sus esposos, de repente hicieron cosas incorrectas y que Satanás le está trayendo a su mente, pero recordar que no nos veamos con nuestros propios ojos, sino como Él nos mira, con su misericordia, con su amor, ¿no? Y con ese perdón que necesitamos todos los días. Amén. Necesitamos todos los días el perdón de Dios. Amén. Eso nos ayuda, ¿verdad? Amén. Que sí. Amén. Bueno, gracias por compartir con nosotros acerca de ser escogidas en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y ahí creo que hay que cortar este video. Sí. Entonces, vamos a seguir en esta serie hablando acerca de cuál es mi identidad en Cristo, ¿verdad? ¿Cuáles son los deseos de Dios y las cosas que deberíamos de saber para poder vivir victoriosas, ¿verdad? Amén. En nuestra vida enfrentar cristiana. este mundo que Exacto. nos trata de llenar con cosas que no vienen de Dios, que tratan de ponernos menos, de tratar de dejarnos a nosotros mal. Amén. Y a veces lo consigue, pero con la palabra de Dios vamos a poder salir adelante. Así es, muy bien. Ok, muy bien, creo que eso es todo para ahora. Hasta el siguiente programa. Claro que sí. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos.